Tal vez ya tengas un nivel intermedio de español o también tengas un buen vocabulario, pero decides hablar con alguna persona nativa o con algún amigo de Latinoamérica o España y te sucede esto. Exacto, te paralizas o sientes que en 5 segundos toda tu mente está en blanco. Pues te cuento que yo también lo he sentido cuando he intentado aprender otros idiomas. Aquí te voy a compartir 5 pasos, 5 estrategias que he utilizado con mis estudiantes y que han dado un excelente resultado. Que incluso ahora estoy tratando de aplicar esas estrategias para mí como estudiante aprendiendo el inglés. Así que comencemos. Te cuento un poco acerca de mí. Mi nombre es Paola, soy especialista en el área de educación con magíster en desarrollo cognitivo. He trabajado durante varios años en el diseño de material educativo como también en la enseñanza del español para extranjeros. Por lo tanto, he recogido estas estrategias, estos pasos que quiero compartir contigo porque han mejorado significativamente la fluidez de mis estudiantes a través de su aprendizaje del español. Paso número 1 o estrategia número 1. ¿Tienes alguna película, alguna serie o programa favorito? ¿Sabes las conversaciones de este programa? Entonces, lo que vas a hacer es colocar ese programa o esta película que ya conoces en español y sin subtítulos, no vas a agregarle subtítulos. Como ya conoces los diálogos en tu idioma nativo, entonces vas a prestar atención a las conversaciones y vas a observar las acciones para que puedas hacer esta asociación entre conversación, acción y no tengas que estar leyendo los subtítulos. De esta forma vamos a tener un aprendizaje tal cual como lo realizamos con nuestro idioma nativo cuando éramos muy pequeños. Veíamos televisión, asociábamos la imagen con lo que estaban conversando y de esta forma vas a sentir poco a poco también cómo adquieres algunos modismos, algunas estructuras y condensas ahora en la práctica. Número 2. Graba audios y escúchate. Graba un audio en tu celular donde estés describiendo alguna actividad diaria o también de algún libro que te guste mucho. Lee el libro en voz alta y grábate. De esta forma, después escucha y vas a notar algunas palabras que de pronto tardas un poco más en pronunciar y por ello vas a practicarlas una y otra vez hasta que sientas que fluye de ti la palabra. Paso número 3 o estrategia número 3. Lee tu libro favorito ahora en español. Al igual que en las películas, como ya conoces el contenido de este libro en tu idioma nativo, ahora en español va a representar tanto menos dificultad como también vas a empezar a asociar tu idioma con el español. De esta forma también vas a poderte dar cuenta de algunas estructuras. Por ejemplo, si el libro está escrito en pasado, si estamos hablando de alguna novela o si estamos hablando de algún libro, por ejemplo, de publicidad, de estrategias en general o algún libro de cocina, como ya lo sabes, en tu idioma va a ser mucho más fácil esa asociación. Luego, como ya estás avanzado, puedes comenzar a leer cualquier tipo de libro en el español. Solamente que esta es una estrategia que estamos utilizando la asociación como primera medida para que amplíes tu fluidez. Paso número 4. Escucha podcast. Si estás haciendo cualquier otra actividad diaria, por ejemplo, sales a correr un momento, estás haciendo ejercicio, estás haciendo tus actividades cotidianas dentro de casa, coloca algún podcast y empieza a escuchar. Escucha en español. Hay algunos podcasts que permiten disminuir la velocidad y puedes irlos escuchando a menor velocidad a medida que vayas sintiendo este avance. Poco a poco tu oído se va acostumbrando, se va habituando al escuchar el español, que incluso puedes llegar a soñar el español.
Paso número 5, y yo creo que este es uno de los más importantes. Toma clases. Toma clases, ya sea personalizadas o asiste a grupos de conversación. Tanto las clases personalizadas como los cursos de conversación te van a ayudar a soltarte un poco más, es decir, a que ya no sientas ese temor de hablar con otras personas, ya sean nativos o no sean nativos, que estén aprendiendo también el español o que sean nativos y tú estés interesado en practicar un poco. Las ventajas de las clases te van a permitir conocer estructuras más profundas e ir de la mano de un tutor que te va a guiar por todo este proceso y por lo tanto, poco a poco vas sintiendo esta mejoría en tu fluidez. Los grupos de conversación puedes buscar en tu ciudad. Normalmente se reúnen en restaurantes, en cafés, personas que quieren conversar de diferentes temas. Y esto los publican en redes sociales, lo cual puede ser muy bueno para que busques grupos de conversación en español y te puedas unir a esta gran comunidad que está buscando tanto compartir con otras personas como también aprender en el proceso. Espero que estas estrategias sean de gran ayuda en este proceso de aprendizaje. Y no olvides escribirme en los comentarios qué otros temas te gustaría ver en este canal. Nos vemos pronto, querido estudiante.